Como les anunciábamos, estamos recibiendo al prosecretario de la Presidencia, Diego Kahneman, para hablar de varios temas de actualidad, pero está bueno comenzar por el informe que acabamos de ver, y donde hay acusaciones muy fuertes y, digamos, señalizadas, orientadas por parte de la oposición a el gasto del Estado y sobre todo al ingreso de funcionarios públicos. Usted que observó el informe que acabamos de emitir, ¿qué opinión tiene sobre esto? ¿Qué responde el gobierno a esto? En primer lugar, creo que la oposición tiene el mismo discurso del año 2005 hasta ahora. Permanentemente lo único que hacen es decir que o se gasta mucho o que se gasta en el Estado y que el Estado está agrandándose en demasía. Desde el año 2005 hasta ahora, del primer gobierno de izquierda hasta ahora, estamos viviendo el ciclo económico de mayor crecimiento en la historia del país. Hoy ya comprobado, al principio decía, estamos en un ciclo que pocas veces se había visto. Hoy tenemos claro que es el ciclo económico que más crecimos, que más redistribuimos la riqueza, porque el índice de Gini, que mide la desigualdad de una sociedad, ha mejorado enormemente, que más hemos bajado la pobreza, que más hemos bajado la indigencia, no solamente en los primeros 5 años de gobierno, sino que en estos 2 años y medio del segundo gobierno del Frente Amplio hemos seguido bajando la pobreza de índices que comenzaron en el 39,5% en el año 2004, terminaron en el 21,5% en el año 2009. En el año 2010 dijimos queremos llegar al 10% y se nos dijeron que era una quimera, la oposición permanentemente diciendo que era absolutamente imposible porque estábamos llegando a sectores más duros de la pobreza. Hoy estamos en el 13%, en 2 años y medio estamos a 3 puntos de llegar al 10%, que era lo que queríamos tener este periodo de gobierno. Hemos mejorado la redistribución de la riqueza por la política salarial, por la política económica, por la política comercial, por muchas políticas que se han alineado, y todo eso se logra con gestión y con los presupuestos y las rendiciones de cuentas que han generado los instrumentos para lograr estas políticas. Y en segundo lugar, a mí me causa un poco de gracia, hemos escuchado a 2 senadores de la oposición decir una diferencia de 10.000 en el número de funcionarios que hemos tenido. Si le hacen un reportaje a otro, capaz que dice son 55, y si hay otro, capaz son 60.000. Es absolutamente equivocado. Y me llama la atención porque ya en la Cámara de Diputados se ha presentado un informe que presenta la Oficina Nacional de Servicio Civil, que es quien tiene por ley el control de los recursos humanos de la Administración Central, en donde los funcionarios de la Administración Central han bajado la cantidad en la Administración Central en el año 2011. Hay 800 funcionarios menos, lo que aumenta la cantidad de vínculo con el Estado. Lo que pasa es que aquí la oposición, para confundir, muchas veces creo que para confundir a la opinión pública, cree que todos son funcionarios públicos y no lo son. Hay funcionarios públicos, están los que tienen contratos con el Estado y hay que tienen otro tipo de vínculo. Igual hay que pagarles un sueldo a quienes están en ese consejo. Sí, bueno, como el Estado tiene, pero no necesariamente pasa solamente el Estado, las empresas públicas son del Estado y pagan sueldo, y tiene otro tipo de empresas colaterales que se pagan sueldo y son del Estado. Igual en materia de gasto sigue siendo un peso para el Estado. Pero escuche, me parece importante esto. Lo que sucede es que desde el año 2007-2008 se empezó a dar un informe de vínculo al Estado, vínculos con el Estado, que no solo funcionarios públicos, todo lo vinculado al Estado, que antes no existía. Y estos aumentos de números que se han dado en vínculos es porque, por ejemplo, la ANEP por primera vez dice, bueno, usted, le pago a usted y usted tiene 2 vínculos porque tienen 2 liceos, lo cuento como un doble vínculo. Entonces aumenta la cantidad de vínculos. O los suplentes que van algunas horas por mes o por semana en algún lugar, que se le pagan un salario, pero es un vínculo más porque tuvo algunas horas trabajando, aumenta el vínculo. También nos pasaba en ACE, con gente que estaba, como le dijimos, este problema que estamos tratando de terminar con las comisiones de apoyo, que son formas de eludir el estar presupuestado por el Estado, personas que tienen un doble vínculo y por lo tanto aumenta el vínculo aunque sea solamente un ingreso. Pero esos son temas técnicos que lo tiene muy claro la oposición, lo tiene muy claro los senadores de la oposición, y lo que ha habido sí es un Estado más fuerte, más ágil, más eficiente, porque aquí la única discusión de fondo es que quienes quieren un Estado débil, quienes quieren un Estado que no tenga presencia, que lo digan con voz clara. Pero que no digan el eufemismo de decir que esto está creciendo mucho, porque hoy la consecuencia de las enormes, yo diría, éxito que se ha tenido con las políticas sociales, el enorme éxito con las políticas activas de empleo, el enorme éxito con las políticas activas a nivel industrial, el enorme éxito con las políticas activas a nivel de las cadenas agroindustriales, es porque hay una sinergia entre el sector privado, que es quien realmente genera la riqueza, y las condiciones y el marco en que el gobierno, con las distintas políticas, genera para ello. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay es poco argumento en contra de una rendición de cuentas que es muy importante, porque no olvidemos que mal pueden hablar de aumento de gasto, porque el gasto en este gobierno como en el anterior nunca ha estado por encima del producto. ¿Qué significa esto? Nunca ha ido por encima de lo que ha crecido el gobierno. Canepa, ¿cómo entiende la gente cuando ve una movilización de funcionarios de salud pública que dicen, estamos reclamando que por lo menos deberían ingresar 2.500 funcionarios más, y compara con lo que usted está diciendo ahora?
¿Compara en qué sentido? No entiendo la pregunta, porque en esos casos que le preguntan a los funcionarios... Está bien, porque usted dice, ¿por qué tenemos un no Estado vinieron? fuerte, que está funcionando, que está mejorando, y sin embargo hay un gremio que está diciendo la atención en salud pública no es buena, estamos con falta de personal, tenemos horarios sin cubrir, todo eso porque falta gente. Pero, mire, palo porque bogas y palo porque no bogas, porque si vamos a meter 2.500 más, seguramente los senadores de la oposición y mucha gente va a decir que estamos en un escándalo de ingresos, porque yo creo que acá, en primer lugar, yo dije, el gobierno globalmente, el gobierno viene en el rumbo correcto y viene avanzando en todas las políticas cumpliendo. Si no, nos explica que un país siga creciendo económicamente, siga bajando la pobreza, siga bajando la indigencia, siga mejorando la redistribución de riqueza, ¿y eso qué es? ¿La casualidad? Eso no hay gestión atrás de un gobierno para generar las condiciones para que esto se pueda llevar adelante en Uruguay. Que hay altos precios de commodities, o sea, de la materia prima de Uruguay, por supuesto. Pero Uruguay sigue creciendo por encima del promedio latinoamericano, porque la región tiene commodity para vender. Sigue siendo el país que más mejora la redistribución de la riqueza. Sigue siendo el país que también, junto con Brasil, más bajó la pobreza en los últimos años. Los sindicatos, legítimamente, entienden que el camino para seguir mejorando esto es generar determinados niveles de ingresos para solucionar. Cuando nosotros decimos, hay situaciones que se están manejando en ACE, por supuesto que salud pública necesita mejorar mucho más. Por supuesto que tenemos claro que no se ha terminado de consolidar el proceso del Sistema Nacional Integrado de Salud, que apenas lleva 3 años y medio de consolidación. Se inició en mitad del 2009 la reforma del sistema de salud. Se votó en diciembre del 2008. Estamos a 3 años y poco del inicio de esa reforma. Por lo tanto, hay muchos cambios para hacer, pero creo que el gobierno va en el camino correcto de ir avanzando paso a paso en esos cambios. Usted habla de una serie de logros que ha alcanzado, no solo, bueno, es parte de esta administración, lo que ha sido todo el gobierno del Frente Amplio desde Tabaré Vázquez hasta el momento con la administración de Mujica o la gestión de Mujica. Sin embargo, ayer se conocía una encuesta de la consultora Factum hablando de una caída abrupta en la imagen del presidente José Mujica en los uruguayos, hablando de una aprobación de un 39% y una desconfianza de un 52%. ¿Cómo se puede entender eso con los números que usted decía, bueno, y logros históricos que se han alcanzado en estas administraciones? Primero que, en primer lugar, a mí me parece muy importante los insumos de las encuestas, pero quiero aclarar que un gobierno ni gobierna para las encuestas ni gobierna por las encuestas. Eso me parece que es muy importante. Las encuestas son insumos profesionales y científicos muy importantes, como la empresa Factum, que son importantes para nosotros los políticos y los decisores de gobierno y los hombres de gobierno para poder comprender muchas veces cuáles son las tendencias o las visiones que se tienen sobre la aplicación de determinada política. Ahora, estamos en el tercer año de gobierno. El tercer año del gobierno, el primer gobierno de izquierda, también teníamos cercanos toguarismos y nos decía que estábamos empezando en un tobogán hacia una caída. Y yo les recuerdo, porque hay memoria corta, la oposición decía que era evidente que no iba a haber otro gobierno de frente y terminamos en un gran triunfo del Frente Amplio en el año 2009, con un presidente como Tabaré Vázquez que terminó con aprobaciones históricas en su gestión, y yo le auguro que vamos a terminar con nuevas aprobaciones históricas al final de este gobierno. ¿Y por qué le puede estar pasando eso, Martín? Porque estamos en un tercer año de gobierno, cuando un gobierno decide y hace cosas y genera, por supuesto que reclamo de la ciudadanía, ruidos de algunos sindicatos, problemas con algunos sectores, bueno, cuando hay ruidos que generan determinada insatisfacción. Y por supuesto que hay temas que hay que mejorar, hay temas de gestión que no han dado los resultados que se esperaban. Yo creo que eso está bien que se mida. Yo creo que va a mejorar el gobierno en este semestre seguramente. Hay un tema también de estado de ánimo político que muchas veces es el debate político en sí mismo, lo que yo llamo el ruido político legítimo. Yo soy un político, me parece que es muy legítimo el debate, que la oposición permanentemente dé su opinión, muchas veces solamente basado en una agenda que establece el Frente Amplio. Yo a mí lo que me sorprende es que la agenda de la oposición es solamente opinar sobre lo que hace el gobierno. Una agenda alternativa al gobierno no existe en este país. ¿No lo hizo el Frente Amplio en su momento eso? El Frente Amplio tenía un proyecto, tenía una oposición a un gobierno y tenía un proyecto de país alternativo. Yo no alcanzo a visualizar ningún proyecto de país alternativo del Frente Amplio, excepto una oposición que critica legítimamente, y dentro de la regla del juego me parece legítimo, muchas veces puede mejorar una propuesta dentro de las iniciativas y de la agenda que el gobierno propone. De aquí a lo que queda de esta administración, ¿ya está quebrado el clima con la oposición? Que en algún momento se logró un diálogo que había alcanzado el presidente Mujica con algunos actores políticos importantes de la oposición. Yo creo que no. Creo que hay una situación de un microclima que se vive en el Parlamento y en la lógica legítima también del Parlamento de exacerbar muchas veces por el ámbito de las asambleas, tienen eso, ¿no? Uno exacerba muchas veces las pasiones y la discusión. En el Parlamento están los líderes políticos de la oposición también. Sí, y también por eso, y es el ámbito natural para los debates de la sociedad.
el lugar donde están los que nos representan a todos es el Parlamento. Yo fui parlamentario, un enorme respeto institucional y político por el lugar donde están los que nos representan a todos, a vos, a mí, a los que nos están mirando. Los parlamentarios son quienes nos representan y por lo tanto los grandes debates nacionales, grandes discusiones deben darse en el Parlamento. Creo que luego a nivel del gobierno, por algo, quienes estamos en el Ejecutivo, que es el poder de la administración y por tanto el poder de administrar y de ejecutar, es quien tiene que hacer las cosas, nosotros tenemos otro tipo de visiones. Hemos tenido la oposición, excepto el sector de Vamos Uruguay del senador Bordaberry, sigue participando en todos los entes, en las comisiones binacionales, en unidades de Presidencia de la República, como Unidad Nacional de Seguridad Vial, que está el Partido Nacional. O sea, todo el Partido Nacional y gran parte del Partido Colorado sigue estando en la gestión cotidiana del gobierno, porque gestionar en conjunto para controlar ANCAP, UTE, OCE, Antel, las grandes empresas del Estado, donde la gran mayoría de veces se vota en conjunto, demuestra que me parece que hay una gran distancia entre algunos discursos altisonantes y entre la actitud que se tiene, parece que de manera importante, gracias a la madurez que hay para el ejercicio del gobierno cotidiano. Le pido un minutito, hacemos una pausa y seguimos conversando. Gracias.